¿qué significa modelación financiera determinística? Básicamente, antes de hablar la diferencia entre determinística y estocástica, hablamos de que un modelo financiero está compuesto por 3 procesos. El primero, que son variables de entrada o supuestos con los cuales vamos a realizar nuestro modelo financiero. Son las principales suposiciones del modelo. Luego tenemos una segunda etapa o un segundo componente que corresponden a los procesos, ¿no? Los procesos en un modelo financiero básicamente corresponden a los estados financieros pro formas, como ser el estado de ganancias y pérdida, como ser el balance general y como ser el estado de flujo efectivo contable. En algunos casos, generalmente en los modelos financieros, mediante cálculo iterativo, utilizamos referencias circulares, como decir A depende de B y B depende de A, lo cual eso genera un problema. Para poder solucionar este problema es importante que tengamos activado la opción de referencias circulares. Y eso lo podemos hacer básicamente a través de archivo. Nos vamos a archivo. En archivo nos vamos a fórmulas y en fórmulas debemos verificar que tengamos habilitado la opción de habilitar el cálculo iterativo, ¿no? Cuando tengamos habilitado esta opción, básicamente lo que va a suceder es que nuestras referencias circulares van a desaparecer, ¿no? Bien, entonces, nuevamente retomando el tema de los procesos, tenemos la proyección de los estados financieros pro forma para un horizonte de planificación o de planeación. Usualmente, este horizonte de planificación en la proyección de estados financieros usualmente es de 5 años. Puede ser para 7, puede ser para 10 años, dependiendo del analista. Pero de igual forma, la construcción o proyección de los estados financieros parte de un año base. Usualmente este año base corresponde al año anterior en el cual vamos a considerar de dónde están partiendo los estados financieros. Es decir, por ejemplo, si yo quiero realizar una planeación para 5 años en adelante, 2021, 2025, básicamente mi año base o mi año cero en los estados financieros va a ser el último año observado, por ejemplo, el año 2020, ¿no? Y finalmente el último componente que tiene un modelo financiero son las variables de salida. Básicamente las variables de salida está orientado a lo que son indicadores financieros, indicadores de rentabilidad, de liquidez, de calidad de activos, indicadores de eficiencia administrativa y también, por ejemplo, para el tema de la valoración de empresas, variables de salida corresponde a determinar cuál es el valor de la empresa, cuál es el valor accionario y también podría tener indicadores como variables de salida entre la comparación de lo que es el valor contable con lo que es el valor según el método del flujo de caja libre descontado, ¿no? Entonces, todo lo que es valoración de empresa y lo que es básicamente indicadores financieros son variables de salida. Esto es lo que corresponde a un modelo financiero. ¿Cuál es la diferencia entre un modelo financiero determinístico y un modelo financiero estocástico? En primer lugar, la diferencia es que dentro de las variables de entrada asumimos certidumbre en sus valores. ¿Qué significa certidumbre? Significa de que lo que estamos señalando como principales supuestos es lo que esperamos que vaya a suceder. Por lo tanto, si tengo certidumbre en mis variables de entrada, vamos a tener certidumbre en mis variables de salida. Eso es un modelo financiero determinístico.
¿Cuál es la diferencia con un modelo financiero estocástico? A partir del modelo financiero determinístico, construyo el modelo financiero estocástico. Pero básicamente la principal diferencia es que en variables de entrada, en ciertas variables de entrada, voy a asumir incertidumbre. Y esa incertidumbre significa de que mis parámetros o variables de entrada ya no van a ser fijos, ¿no? Sí, por otra parte, van a ser aleatorios. Van a tener cierta, van a ser estocásticos o van a tener van a tener cierta aleatoriedad. Y, por ejemplo, en lo que le estoy compartiendo por pantalla, básicamente voy a tener cuatro variables aleatorias, cuatro variables de entradas aleatorias. Una, lo que es la variable del crecimiento en las ventas. Otra variable que es el costo variable en términos de venta, la tasa de interés sobre deuda y lo que es la tasa de interés sobre disponibilidades. Y cuál es, dado que la diferencia entre el modelo financiero estocástico y la diferencia entre el modelo financiero determinístico son las variables de entradas aleatorias, la definición de variables aleatorias. Para ello debo definir lo que son las distribuciones estadísticas que van a tener cada una de las variables aleatorias definidas. Por ejemplo, para la primera variable aleatoria, variable de entrada aleatoria, que es el crecimiento en las ventas, voy a asumir de que la distribución va a ser de tipo uniforme, en la cual para la distribución uniforme se están definiendo dos parámetros, un valor mínimo y un valor máximo. La característica fundamental en esta distribución uniforme es que la probabilidad que existe entre el valor de obtener un valor entre el valor mínimo y el valor máximo es exactamente igual. Entonces, ¿qué significa esto? Significa de que la empresa puede tener la probabilidad de que exista un crecimiento mínimo es igual a la probabilidad que exista un crecimiento máximo o uno intermedio. Esa es la principal definición. Por otra parte, el otro supuesto es de que el costo variable en términos de venta va a tener una distribución normal. ¿Qué significa una distribución normal? Una distribución normal significa básicamente de que va a tener dos parámetros, uno que es una esperanza media, un valor esperado medio, y lo que es una desviación estándar. Y finalmente se definen también dos variables de entrada aleatorias, uno lo que es la tasa de interés sobre deuda y otro lo que es el interés ganado sobre disponibilidades, para los cuales se incluyen dos tipos de distribuciones, la distribución beta-pair y la distribución triangular. Este tipo de distribuciones son exactamente, piden los mismos argumentos o los mismos parámetros requeridos, que es contar con un valor mínimo, un valor más probable o esperado y un valor máximo. Usualmente lo que es la distribución beta-pair y la distribución triangular, lo único que diferencia entre estas dos distribuciones es el tipo de forma, porque, insisto, tienen los mismos. Usualmente es utilizado cuando tenemos pocos datos para las variables de entrada. Como lo habíamos señalado, de forma previa, para realizar un ajuste de distribución estadística, al menos necesitamos 15 datos. Sin embargo, muchas veces no podemos tener esos 15 observaciones. Sin embargo, contamos con información de un valor mínimo, de un valor promedio y contamos con información a priori de un valor máximo. Por lo tanto, podemos utilizar estos tipos de distribuciones en casos de contar con poca información.
Y una vez que hemos definido cuáles son nuestras variables de entradas aleatorias, un paso importante es la definición de lo que son las variables de salida aleatoria. Como tenemos variables de entrada estocásticas, también vamos a tener variables de salida estocástica. Y estas variables de salida usualmente son los indicadores financieros. En este caso se está considerando como una variable de salida aleatoria la rentabilidad para cada año de proyección, y de igual manera se está considerando también como una variable de salida estocástica lo que es el valor accionario patrimonial. Básicamente esas son esta es la diferencia entre un modelo financiero determinístico y un modelo financiero estocástico.